Buenas noches. Buenas noches con todos. Esta semana estamos entrando a la semana 18. Nos quedan exactamente 6 semanas para terminar esta certificación. Y en esta semana nos toca ver todo lo relacionado con la gestión del siniestro. Vamos a ver conceptos sobre gestión de siniestro, la base legal, ¿no?, que se tiene actualmente, el aviso del siniestro y los plazos, el convenio de ajuste, liquidación del siniestro, consentimiento de un siniestro y plazo de pago, rechazo de un siniestro, mecanismo de soluciones de controversia, situaciones de infraseguro y sobreseguro, y observancia de las cláusulas de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención, entre otros. Vamos a ver todo lo relacionado a los recursos que tenemos en la presente semana. EBIS proporciona el recurso de gestión del siniestro y a su vez recursos complementarios que tienen que ver con la gestión del siniestro, tales como la circular 184 del año 2015, circular de atención al usuario SBS, la norma 3202 del 2013, reglamento para la gestión y pago de siniestros, la resolución SBS 3082 del 2011 y la 5829 del 2014, que son TUPA, y la resolución directoral SBS 33904, formulación, modificación, difusión y fiscalización posterior del TUPA. Vamos a ver las tareas que tenemos en esta semana. Tenemos 4 tareas. Tenemos la cafetería virtual, el foro de discusión,
la asignación, la reflexión y finalmente el control de lectura. Ya saben que tienen que presentar hasta el día miércoles, ¿no?, la cafetería virtual y el foro de discusión. Y hasta el día domingo tienen para presentar la asignación y la reflexión. El control de lectura se da hasta el día domingo a las 11:30 de la noche. Pasado esa hora se cierra el control, así que deben tomar ustedes sus providencias para poder efectuar el control de lectura de manera adecuada en el tiempo. Vamos a ver lo que pide la cafetería virtual en esta semana. Por favor, estimados alumnos, les aconsejo leer siempre de manera atenta y detenida, ¿ya?, y reparar bien qué es lo que pide cada tarea. Acá habla, recomendaciones para hacer un ajustador confiable. Selecciona 3 recomendaciones para hacer un ajustador confiable que consideres más importantes. Explica por qué realizaste la selección y desarrolla ejemplos de cada una. Ojo, por favor, no se olviden de los ejemplos, ¿ya? Si no, la nota no es la misma. Vamos con el foro de discusión. Ejemplo de siniestro con la participación de un ajustador de siniestro. Ojo, en esta tarea no me vayan a colocar, por favor, ejemplos de siniestros vehiculares, porque esos ajustadores o peritos que van a los talleres no es el ajustador de siniestro que queremos definir con esta tarea. Acá solamente se pueden presentar siniestros de riesgo generales, transportes, etcétera, pero no de seguros vehiculares, por favor. Tomen especial nota de lo que estoy diciendo. Dice, elabore un ejemplo de siniestro en el que participe un ajustador de siniestro. Publique sus respuestas en el foro hasta mediados de semana, o sea, hasta el miércoles. Hasta el fin de semana realice 2 o más comentarios de los casos desarrollados por sus compañeros. Ustedes tienen que imaginarse cómo actúa un ajustador de siniestro, ¿no? Un ajustador de siniestro tiene que, primeramente, verificar la póliza, ¿no?, revisar las condiciones, revisar las exclusiones, revisar las garantías, ¿no? Entonces, tiene que revisar si es que el siniestro se encuentra dentro de la causa directa, ¿no?, que está amparada por la póliza. Una serie de cosas. Ustedes tienen que indicar ello y indicar qué plazos tiene el ajustador del siniestro para poder entregar su informe, por favor, ¿ya? Ahora vamos con la asignación. Acá hay un documento, lo vamos a abrir, pero vamos a ver qué es lo que pide la asignación. Para completar esta asignación, descargue A18, semana 18, que es este documento, y complete la actividad solicitada. En esta semana se presentan 4 casos de siniestro. Responda a las interrogantes que se plantean en cada una de ellas. Vamos a abrir. Ok. Acá son 4 casos, ¿ya? La nota máxima en la asignación es 24. Si son 4, cada caso va a valer 8 puntos, dependiendo del análisis que ustedes hagan. Yo aconsejo, por favor, leer bien, no en la primera ni en la segunda, recién a la tercera, para que ustedes se puedan formar un concepto exacto de qué cosa es lo que está pidiendo o qué cosa se muestra en cada caso. ¿Ya? Analicen bien las palabras. No respondan por responder, por favor. Es importante que hagan un análisis exhaustivo de cada caso y ustedes van a tener que colocar su respuesta acá, ¿no? ¿Qué cosa pregunta acá? ¿Está usted de acuerdo con la aseguradora? Hay que leer qué es lo que dice la aseguradora acá. ¿Por qué? Tienen que sustentar. No van a poder, sí estoy de acuerdo y punto. Tienen que poner, sí estoy de acuerdo por esto y por esto. ¿Ya? Pero analicen bien la respuesta.
Pero primero, analizando la pregunta, ¿ya? El segundo punto, igual, un poquito más largo, tiene que ver, ¿no?, con lo que es la causa próxima de los siniestros, ¿ya? Igual el tercer caso es un poco más corto, y el cuarto caso. Acá a los costados colocan ustedes su respuesta. Eso es en lo que respecta a la asignación. Veamos lo que pide la reflexión. Acá habla de una liquidación del siniestro. Dice, elaborar un cuadro comparativo de liquidación del siniestro cuando interviene y cuando no interviene un ajustador. Ojo, esta información se encuentra en el recurso de lectura de esta semana. Por favor, se habilita el acceso a las semanas desde el día, a veces el día domingo o lunes, ¿no?, a más tardar, y lo ideal es que ustedes se pongan a leer, ¿no?, lo más pronto posible el recurso de lectura, cosa que si es que encuentran algunos conceptos que quieran ustedes que sean ampliados, me lo hagan saber en estas reuniones. Lamentablemente, estoy viendo poca participación en este grupo. Reitero, yo estoy para apoyarlos, pero por favor, déjense ayudar, ¿ya? Si bien es cierto, estas reuniones no son obligatorias, pero acá, si hubiera intervención de mayor cantidad de alumnos, las incógnitas de uno o las preguntas de alguno podrían ser la respuesta para todos, quizás. ¿Ok? Bueno, yo de las semanas pasadas ya les vengo invocando a que sean más participativos en este grupo. Ya estamos próximos a finalizar y después no vayan ustedes a estarme reclamando de notas que están pendientes. Ustedes tienen que revisar sus notas, por favor. Si tienen algo pendiente que yo por A o B motivo me he olvidado de calificar, me lo tienen que hacer saber, ¿ya? Ok, entonces vamos a comenzar con lo que corresponde a esta semana, lo que es la gestión del siniestro. Ok, vamos a hablar de la base legal, ¿no? La base legal, ¿no?, del contrato de seguros, como sabemos, es la ley 29.946. Esta regula la participación de los ajustadores de siniestros en los procesos de liquidación de siniestros y se establecen determinadas obligaciones que deben cumplir. También se regula el pronunciamiento del asegurador o la compañía de seguros respecto al consentimiento o rechazo de siniestro. Y mediante la resolución SBS 3202 del año 2013, se reglamentan los artículos de la ley referida a la participación de los ajustadores de siniestros y el pronunciamiento del asegurador, con la finalidad de establecer las normas necesarias para la adecuada gestión y el pronunciamiento del asegurador. Esto con la finalidad de establecer las normas necesarias para una adecuada gestión y pago de siniestros, con el fin de garantizar que las obligaciones emanadas del contrato de seguro se cumplan de manera oportuna sin generar ningún tipo de menoscabo o perjuicio alguno para el contratante, asegurado y o beneficiario. Carga y obligaciones de las partes. Durante el plazo para presentar el aviso del siniestro, en tanto la aseguradora no indique lo contrario, el asegurado puede introducir, el asegurador no puede, perdón, el asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas como consecuencia del siniestro. Perdón. Ni remover, ordenar o permitir la remoción de los escombros
dejados por el siniestro, salvo que se efectúen para disminuir el daño, evitar su propagación o por disposición de alguna autoridad competente. Asimismo, el contratante y/o el asegurado deberán cumplir con todas las obligaciones legales y cargas contractuales que son propias del siniestro suscitado. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratante o asegurado liberará a la aseguradora de su responsabilidad frente al siniestro, siempre que proceda sin demora a la determinación de las causas del siniestro y a la liquidación de los daños. El incumplimiento de los plazos antes señalados por el asegurado o el beneficiario no constituyen causal de rechazo del siniestro, pero las aseguradoras podrán reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio ocasionado cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro por parte de las aseguradoras y/o los ajustadores del siniestro, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes, cuando el asegurado o el beneficiario prueben su falta de culpa o el incumplimiento se deba a caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho, no se aplicará la reducción de la indemnización. El dolo en que incurra el contratante, el asegurado o el beneficiario en el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro libera de responsabilidad a las empresas aseguradoras. En caso de culpa inexcusable del contratante o del asegurado o del beneficiario que origine el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro a la aseguradora, no se pierde el derecho a ser indemnizado si la falta de aviso no afectó la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro, o si se demuestra que la aseguradora ha tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Proceso de liquidación del siniestro. Ese proceso que comprende la evaluación de la procedencia de la cobertura contratada en la póliza, así como, en caso de corresponda, la liquidación de los daños o pérdidas provocadas por un siniestro para determinar la prestación a cargo de la aseguradora si corresponde. ¿Cuál es la prestación a cargo de la aseguradora? Es la indemnización. ¿Cuál es la prestación a cargo del asegurado? El pago de las primas. Tendría que estar al día para que la compañía de seguros no haga ningún tipo de observación por ese punto. La compañía de seguros tiene que evaluar después el consentimiento del siniestro. Si la causa adecuada, la causa que originó el siniestro, esté enmarcado dentro de la descripción de coberturas, siempre y cuando se trate de una póliza de todo riesgo o de una póliza de riesgos nombrados. Eso es un análisis sumamente importante que tiene que hacer la compañía de seguros. Se determina la cobertura o no de un siniestro identificando sus causas y las circunstancias en que ocurrió la pérdida reclamada, cuyas cantidades y cuantías deben ser justas y razonables, también con la aplicación de penalidades irreducibles, así como con el análisis de los riesgos contratados y verificando que las sumas aseguradas sean adecuadas y guarden una estrecha relación con los valores reales de los bienes asegurados. Se podrá establecer el importe de la pérdida y el monto indemnizable. Nombramiento de un ajustador de siniestros. La liquidación de siniestro puede efectuarla directamente la aseguradora o encomendarla a un ajustador de siniestros. Hemos conversado que un ajustador de siniestros está supervisado por la SBS y requiere de tener también un registro. Así como ustedes están estudiando para sacar su registro de corredores de seguros, el ajustador de siniestros también estudió y dio un examen y tuvo que pasar la aprobación de ese examen y los requisitos necesarios para poder establecerse como un ajustador de siniestro. Reitero que esos ajustadores o peritos que van a los talleres no son ajustadores de siniestro, son peritos pagados por las compañías de seguros. Un ajustador de siniestros viene a ser una persona natural o jurídica independiente, ¿ya? Que no tiene ningún tipo de relación con ninguna compañía de seguros. Pero las compañías de seguros
pueden trabajar con estos peritos que están habilitados por la SBS con su registro correspondiente y se puede armar una terna. Una terna quiere decir varios ajustadores, ¿no?, de siniestros que están en una relación, pueden ser 4 o 5, para que el asegurado pueda escoger de todos ellos. Sigamos con nuestra lectura. En los casos en que por el alcance y consecuencia del siniestro o cuando la aseguradora requiera la contratación de un ajustador de siniestros para evaluar y cuantificar los daños o pérdidas, la designación del mismo debe realizarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurador. La designación del ajustador de siniestros debe efectuarse dentro de los 3 días siguientes a la fecha del aviso del siniestro. Ojo, siempre tenemos que estar pendientes nosotros, como corredores de seguros, de que la compañía de seguros no se pase de esa fecha, ¿ya? Esa es la labor del corredor de seguros, estar al lado del asegurado y vigilar todos sus derechos, ¿ya? Así como también el cumplimiento de las obligaciones de este. O a la fecha en que la aseguradora tomó conocimiento de la ocurrencia. Cuando la aseguradora reciba el aviso del siniestro, debe proponer al asegurado por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo señalado una terna de ajustadores de siniestros para que el asegurado manifieste su conformidad con la designación de alguno de los ajustadores propuestos. Para tal efecto, las aseguradoras deben proponer a los ajustadores de siniestros que se encuentran inscritos y habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. Los ajustadores de siniestros realizan el estudio de las solicitudes de cobertura de los asegurados presentadas en el marco de los contratos de seguros pertinentes, pronunciándose sobre su procedencia o rechazo y determinando en su caso el monto de la indemnización correspondiente u otra prestación a cargo de las empresas aseguradoras. Los ajustadores de siniestros deben desempeñar sus funciones en forma independiente, directa y personal. Cuando debido a las características del siniestro tengan que utilizar los servicios de profesionales y técnicos idóneos, asumirán la responsabilidad de las actividades que estos realizan durante el proceso de liquidación del siniestro. Por ejemplo, hay temas legales a veces que abordar en los siniestros, hay temas de carácter de ingeniería. Entonces, los ajustadores, de no ser el caso, pueden contar con el apoyo de abogados e ingenieros versados en el tema de seguros, ¿no? A eso se refiere esta parte, ¿ok? Recomendaciones para ser un ajustador confiable. Esto es parte de unas de las tareas que tenemos en esta semana. Por favor, aquí tenemos las respuestas. Al margen de que el ajustador del siniestro tiene que estar reconocido por sus conocimientos técnicos y experiencia, también reside en la importancia de su intervención que mantenga los siguientes puntos. Mantener un trato cordial, respetuoso, honesto, transparente con el asegurado y cualquier persona involucrada en el siniestro. Atender el siniestro asignado desde que el área de atención del siniestro lo contacta hasta que se finiquite el caso. Procurar un servicio eficiente para contactar al asegurado lo antes posible y realizar las gestiones necesarias para resolver el asunto de la mejor forma posible. Mantener la comunicación fluida con el asegurado hasta concluir su caso. Comunicar cualquier situación extraordinaria en el proceso de atención de una reclamación. Sobre todo, demostrar puntualidad y formalidad en todas las reuniones a las cuales el ajustador acuda. Tener siempre a la mano las condiciones de la póliza, perdón, o indicar al asegurado los principales puntos de la póliza, cobertura, alcance y documentación necesaria. Recabar información mediante cuestionarios y documentación a través de checklists. Comentar al asegurado los motivos, uso y seguimiento de la información y o documentación solicitada. Y sobre todo, tomar las evidencias fotográficas lo más pronto posible. Un profesor
una vez me soltó una frase que me dijo: tiempo que pasa, verdad que huye. Y no deja de tener razón, ¿no? Mientras más pronto estemos, el ajustador, en este caso, en el lugar del siniestro, más efectiva va a ser su labor. Porque de repente, si se demora un día o 2 días, puede llegar y ya el escenario del siniestro puede haber sufrido alteraciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las prohibiciones en la participación de los ajustadores del siniestro? Que estén vinculados al contrato de seguros, correspondiente como contratante, asegurado, beneficiario o endosatario del contrato. O sea, no puede haber conflicto de intereses. Tuvieran un interés actual, directo o indirecto debido a relación de negocios con la aseguradora, el corredor de seguros, el asegurado, el contratante, el beneficiario o el endosatario o las personas afectadas o la propiedad de los bienes siniestrados. Se trate de sus cónyuges y en los casos que tenga parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o dentro del primer grado de afinidad con el contratante, el asegurado, el beneficiario o el endosatario del contrato de seguros o con los accionistas mayoritarios de conformidad con la ley general, así como directores o gerentes de las aseguradoras o del corredor de seguros. Estas prohibiciones también son aplicadas a los profesionales y técnicos involucrados. El convenio de ajuste. De acuerdo con la resolución SBS 3202-2013, el convenio de ajuste es el documento en el cual se establece el monto determinado como indemnización del siniestro o la prestación a cargo de la empresa en el marco del contrato de seguro y es elaborado por el ajustador de siniestro. En pocas palabras, el convenio de ajuste es el entregable que procura el ajustador de siniestros después de haber cumplido con toda su labor. En él puede indicar la cobertura o el desistimiento del siniestro que se esté o que se haya evaluado. Liquidación del siniestro cuando interviene un ajustador. Acá esto también forma parte de la respuesta de otra de las tareas de esta semana. El ajustador que participa en la liquidación de un siniestro cuenta con un plazo de 20 días para emitir y presentar a la aseguradora el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro o, en caso contrario, el rechazo del mismo, contado a partir de la fecha en que recibió la documentación e información completa exigida en la póliza de seguros para el proceso de liquidación del siniestro. Si el ajustador de siniestro requiere aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada, debe solicitarlas al asegurado o al beneficiario antes del vencimiento del referido plazo, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestros deberá informar a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes cuando se haya completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación del siniestro. El convenio de ajuste que elabora el ajustador de siniestro debe indicar el importe de la indemnización determinada o prestación a cargo de la aseguradora de acuerdo con el informe correspondiente, lo que se enviará al asegurado para su firma en señal de conformidad. En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustente la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, con excepción de lo señalado en el ítem 10.1. Este acápite es sumamente importante, estimados alumnos, ya que si ustedes logran, ¿no?, detectan que la compañía de seguros incurre, ¿no?, en esta falta, pues pueden exigir en el amparo de la ley que el siniestro se dé por consentido y que la compañía de seguros va a tener que pagar sin chistar, sin arguir ningún tipo de causa de rechazo.
porque ya se obligó a no cumplir con lo indicado en este párrafo. ¿Ok? Una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora, esta contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, entendiéndose que transcurrido dicho plazo, sin que emita un pronunciamiento a la compañía de seguros, el siniestro ha quedado consentido, por lo que a la aseguradora deberá proceder al pago correspondiente. Si la aseguradora estuviera en desacuerdo con la indemnización o prestación a su cargo señalada en el convenio de ajuste, podrá solicitar al ajustador de siniestros un nuevo ajuste para que en un plazo no mayor de 30 días proceda a consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto a indemnizar o proponer acudir a un arbitraje o a la vía judicial. Uno, solicitud de prórroga del ajustador de siniestros. En caso del ajustador de siniestros requiera un plazo adicional para concluir el proceso de liquidación del siniestro, lo podrá solicitar a la SBS por única vez. Una prórroga debidamente fundamentada, precisando las razones técnicas y el plazo requerido, sujetándose al procedimiento correspondiente establecido en el texto único de procedimientos administrativos TUPA de la SBS, según resolución 3082 del año 2011. Esta solicitud suspende el plazo con que cuenta el ajustador de siniestros para emitir el informe correspondiente hasta que la superintendencia emita pronunciamiento y éste le sea comunicado. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la SBS debe comunicarse a la aseguradora y al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado y a la aseguradora en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Informe de liquidación del siniestro. La opinión del ajustador de siniestros emitida en el informe de liquidación del siniestro no obliga a las partes, o sea que no obliga ni a la compañía de seguros ni al asegurado, y es independiente de ellas. El ajustador de siniestros debe entregar simultáneamente al asegurado y a la aseguradora los informes que elabora de acuerdo con el desarrollo del proceso de liquidación del siniestro, debiendo mantener a disposición de la SBS el sustento de haber entregado todos los informes, sean estos parciales o finales, en las direcciones físicas o electrónicas que las partes hayan señalado en la póliza. Si el asegurado o la aseguradora no estuvieran de acuerdo con la liquidación del siniestro, podrán designar a otro ajustador de siniestros para elaborar un nuevo informe, quien se sujetará a los plazos señalados en el presente módulo. De lo contrario, las partes podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, la aseguradora deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del siniestro. En caso la aseguradora requiera aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el asegurado, deberá solicitarlas dentro de los primeros 20 días del plazo antes señalado, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. Si la aseguradora no se pronuncia dentro del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que el siniestro ha quedado consentido, salvo que se presente una solicitud de prórroga del plazo con que cuenta la aseguradora para consentir o rechazar el siniestro conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Solicitud de prórroga de la aseguradora. Cuando la aseguradora requiera un plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencia relacionada con el siniestro o la adecuada determinación de la indemnización o prestación a su cargo, podrá solicitar al asegurado la extensión del plazo antes señalado. En caso contrario, se sujetará al procedimiento 91 establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la SBS.
La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la SBS deberá comunicarse al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el procedimiento o el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Consentimiento y plazo de pago de un siniestro. Teniendo como premisa que para pagar un siniestro las compañías deben conocer el monto reclamado, la norma vigente precisa que la aseguradora cuenta con un plazo de 30 días desde que el siniestro queda consentido. Caso contrario, la aseguradora deberá pagar al asegurado o al beneficiario un interés moratorio anual equivalente a 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de acuerdo con la moneda pactada en el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora. El contratante del seguro, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede cobrar la indemnización o prestación correspondiente, sin expreso consentimiento del asegurado, salvo que la póliza esté endosada a su favor. Un siniestro es consentido cuando la compañía de seguros aprueba el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo de no mayor de 10 días de suscrito. Cuando no exista convenio de ajuste, el siniestro queda consentido cuando la compañía de seguros no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no sea o que no exceda 30 días, salvo que solicite prórroga para hacerlo. Rechazo de siniestros. El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la aseguradora, sea que haya actuado con o sin un ajustador, debiendo contar con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestro deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido, los informes de los ajustadores de siniestro, de ser el caso, y además documentos que sustenten la decisión adoptada por la aseguradora. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la superintendencia cuando ésta los requiera. La aseguradora debe informar detalladamente mediante comunicación cursada al asegurado o al beneficiario según corresponda a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza. Los motivos que sustenten el rechazo del siniestro, adjuntando copia del conocimiento o adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión, debidamente suscrita por el responsable del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos indicados en el presente módulo, según corresponda. La acreditación de la entrega de la información a que se refiere este ítem debe ser conservada por los asegurados en los expedientes de siniestros correspondientes. En caso de intermediación de un corredor de seguros, las aseguradoras deben remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro, así como dicha documentación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos indicados en el presente módulo según corresponda. La acreditación de la entrega de la información a que se refiere este ítem debe ser conservada por las aseguradoras en los expedientes de siniestros correspondientes. En caso de intervención de un ajustador de seguros, las aseguradoras deben remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro o al corredor a efecto que éste cumpla con su obligación de asesoramiento. Rechazo de siniestros. Información a incluir en la comunicación del rechazo del siniestro. La comunicación del rechazo del siniestro debe contener información sobre los mecanismos de solución de controversias a los que pueda acudir el asegurado o el beneficiario en caso se encuentre disconforme con el pronunciamiento de la aseguradora,
según el siguiente texto. En caso de disconformidad con los fundamentos de rechazo de siniestro, usted podrá acudir a las vías de solución de controversias como son la Defensoría del Asegurado y la protección de la propiedad intelectual en Indecopi. O el Poder Judicial o instancia arbitral según se haya pactado. Para solicitar orientación podrá comunicarse con la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros. El teléfono es gratuito. Disconformidad con el rechazo del siniestro. Si el asegurado o el beneficiario no están conformes con los fundamentos utilizados por la aseguradora para sustentar el rechazo del siniestro, podrá presentar un reclamo ante la aseguradora de conformidad con la circular G184 del 2015 de Servicio de Atención a los Usuarios o recurrir al mecanismo de solución de controversias que corresponde. En tal caso, el asegurado, el beneficiario, podrán presentar reclamo de las pericias o bajo su costo, las pericias o pruebas de parte que estime conveniente y solicitar el reembolso de los gastos incurridos mientras su reclamo resulte fundado. Mecanismo de solución de controversias. El contratante, el asegurado y o beneficiario pueden pactar con la aseguradora el sometimiento de las controversias derivadas del contrato de seguros al arbitraje u otro mecanismo de solución de controversia, conforme a lo que tiene que estar dispuesto en la póliza, cuando los daños o pérdidas reclamados a la aseguradora como consecuencia de un siniestro sean iguales o superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Intervención del corredor de seguros. Se recomienda que el corredor de seguros efectúe las siguientes acciones en caso de reclamo del asegurado. Coordinar con su cliente el aviso del siniestro a la aseguradora, en los plazos de ley y según corresponda. Aconsejar al asegurado sobre el nombramiento del ajustador más conveniente. Asesorar como si el bien no estuviera asegurado respecto de los bienes siniestados a fin de intentar la reducción del reclamo conservando los bienes dañados y no haciendo uso de los mismos. Participar en las visitas del ajustador. Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e información solicitada por ésta. Hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro. Elaborar un nuevo plan de acción para prevenir hechos similares y nuevas garantías al contrato. Para ello puede valerse de la experiencia del ajustador nombrado. Situaciones de infraseguro y sobreseguro. Aunque estos temas han sido tratados en el módulo 1, es importante recordarlos en este momento. Se entiende por sobreseguro o supraseguro cuando la suma asegurada es superior al valor real del bien asegurado. En cambio, en una situación de infraseguro, la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado, o sea, al valor real del bien. A la hora de contratar un seguro, sea del tipo que sea, hay que tener en cuenta muchos factores, que son los que van a servir a la aseguradora para fijar el importe de la prima al que va a tener que hacer frente el asegurado. Desde cuál es el bien